Buenos días. Hoy vamos a continuar con el módulo 3 del curso de Química Orgánica, correspondiente al último módulo y relacionado con las biomoléculas. Cuando hablamos de biomoléculas, estamos hablando de moléculas presentes en organismos vivos y por lo tanto vamos a ver también que estas moléculas son esenciales para la vida. Esto se va a dividir en varias clases y los temas que vamos a ver dentro de las biomoléculas son los lípidos, los hidratos de carbono, los aminoácidos y las proteínas, y hacia lo último vamos a retomar un poco el tema de compuestos cíclicos, específicamente heterociclos, y que serán necesarios para abordar el último tema que vamos a desarrollar, que es el de ácidos nucleicos. Bueno, el tema que nos toca ver hoy son los lípidos. Los lípidos, podemos decir que dentro de las moléculas de interés biológico, los lípidos son un grupo bastante heterogéneo si consideramos su estructura molecular. Los mismos se definen más en función de sus propiedades que por la presencia de funciones químicas. La característica común a todos los lípidos es su alta solubilidad en solventes orgánicos poco polares y su escasa o nula solubilidad en agua. Es decir, son solubles en solventes tipo hidrocarburo o incluso en cloroformo, diclorometano. Se los clasifica en dos grandes grupos: lípidos hidrolizables. Los mismos, como es de suponer, deben poseer alguna función química que se puede hidrolizar, es decir, que puede reaccionar con agua. Y en ellas encontramos funciones como los ésteres, las amidas y los acetales. Y por otro lado tenemos los lípidos no hidrolizables. Acá tenemos un cuadro donde se ve perfectamente todo lo que vamos a desarrollar. Y nuevamente los conceptos de hidrolizable y no hidrolizable. Dentro de los lípidos hidrolizables vamos a ver los simples, las grasas y los aceites y las ceras. Y por otro lado los compuestos, que son los fosfoglicéridos y los esfingolípidos. En cuanto a los no hidrolizables, hablaremos un poco de los terpenos y de los esteroides. Pasemos al tema de los lípidos hidrolizables, específicamente los simples. Para ello es necesario definir uno de los componentes presentes en estos lípidos simples y que son los ácidos grasos. Decimos que los ácidos grasos son ácidos monocarboxílicos, cadenas lineales, con más de 10 átomos de carbono. Normalmente tienen un número par de átomos de carbono: 2, 4, 6, 8. Eso está relacionado a que son productos naturales que los biosintetizan los organismos vivos, y esa biosíntesis es a partir de unidades de 2 átomos de carbono. Entonces, dos átomos se ensamblan entre sí formando una unidad de 4. 4 se le pueden agregar 2 dando 6 y así sucesivamente. Se los clasifica en saturados y no saturados. Y una cosa muy importante es que los que se presentan en la naturaleza, los naturales, tienen insaturaciones cis, son todos cis. ¿Sí? Y otra cosa importante es que esas insaturaciones normalmente son no conjugadas. Es decir, ¿se acuerdan? Conjugación era un doble enlace, un simple enlace y otro doble enlace. En general están separados por más de un CH2. Acá podemos ver lo que yo les decía, y hay que prestar mucha atención cuando uno los escribe. Los trans, que son los que no se presentan en la naturaleza, tienen la cadena es lineal a lo largo del espacio, ¿sí? Lo mismo que los saturados. Mientras que los cis, lo que se observa es que la geometría de ese doble enlace hace que la cadena se empiece a curvar.
Esto se puede ver mucho mejor cuando planteamos dos insaturaciones. Ven como que la cadena se va cerrando. Ahora bien, ¿cómo podemos nombrar a estos compuestos? De una manera muy simple, indicando el número de átomos de carbono que poseen y el número de insaturaciones que poseen. Entonces, directamente, por ejemplo, el ácido estiárico, que tiene 18 átomos de carbono y ninguna insaturación, uno lo puede representar con 18 2.0. El ácido leico, si ven la numeración, observamos que el carbono carboxílico es el número 1, y luego tenemos una insaturación entre 9 y 10. Es también un C18, pero tiene una insaturación. Entonces ponemos C18 2.1. Y tenemos que indicar la insaturación, la posición, donde dijimos que está entre carbono 9 y en carbono 10. Entonces se le pone una letra griega delta y arriba el número del primer carbono del doble enlace, es decir, el 9. ¿Sí? Les decía que los naturales son cis, entonces no hay nada que indicar. Si por esas casualidades uno preparara uno de estos compuestos en configuración trans, como no son los normales, como son los que no se encuentran en la naturaleza, luego del 9 se pondría una coma y se le pondría una letra T minúscula, diciendo que, bueno, que este compuesto tiene configuración trans. Bueno, acá lo mismo, fíjense que este ácido también tiene 18 átomos de carbono, pero tiene dos insaturaciones, entonces esas insaturaciones están entre carbono 9 y 10 y entre carbono 12 y 13, por lo tanto tenemos un 18, dos puntos, dos insaturaciones, y esas insaturaciones empiezan en el carbono 9 y sigue en el carbono 12. Y no se indica más nada porque la configuración es cis, son los naturales. Otra nomenclatura que se usa desde hace mucho tiempo y está muy usada en bioquímica es considerar la numeración a partir del último carbono. ¿Sí? Si consideramos el alfabeto griego, la última letra del alfabeto griego es la letra omega. Entonces uno lo que puede decir es, bueno, ¿se acuerdan? Este es el carbono alfa, este es el carbono beta, y bueno, al último llamémoslo omega. Entonces indiquemos la posición del doble enlace a partir del último carbono que llamamos omega. Entonces, el ácido leico, ¿qué tiene? Tiene una insaturación. Esa insaturación, si vemos desde este carbono, es 9. Entonces, ¿cómo lo nombramos? 18, 2.1, omega 9. Y si quisiéramos nombrar la posición de este, diríamos 18, 2.2, omega 6, ¿sí? Omega 9. También se podría indicar, se debería indicar la configuración de este. Esta es otra forma de representar a los ácidos grasos. Se lo suele representar como se van repitiendo subunidades de CH2, ¿sí? ¿Qué es lo que distingue a la molécula? Bueno, es el grupo carboxilo y el metilo terminal. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos el grupo carboxilo, el metilo terminal, y acá, entre medio de ambos, tenemos una serie de CH2. Entonces, ¿cuántos CH2 tenemos? Los podemos contar y poner acá con una letra N. ¿Sí? Acá tendríamos 16. ¿Sí? 16, perdón, en este saturado que tiene 18 átomos de carbono, si nosotros acá le pondríamos un N, ese N sería 16, 17 y 18. ¿Qué se observa en cuanto a las propiedades físicas de estos compuestos? Bueno, si uno mira, a medida que aumenta la longitud de la cadena, el punto de fusión aumenta, 58, 63 y 70. Y eso es lógico con lo que hemos visto hasta ahora, para todas las funciones. El aumento del punto de fusión o de ebullición con la serie homóloga, es decir, con
el aumento del número de átomos de carbono. ¿Qué pasa cuando pasamos, en cuanto a sus puntos de fusión, cuando pasamos de un saturado a un insaturado que tiene configuración obviamente cis? 18 delta 0, pasamos a 18 2.1 delta 9. 18.0, 18.1 delta 9. En el primero tenemos un punto de fusión de 70, en el segundo un punto de fusión de 3, es decir, que se produce una disminución del punto de fusión con las insaturaciones. Esto se puede ver mejor acá. Fíjense, tenemos 13, con 2 insaturaciones menos 5, y con 3 insaturaciones menos 11. Eso se debe fundamentalmente a que cuando una estructura es lineal, interacciona muy fácilmente con otra estructura lineal, es decir, se va compactando muy bien en el estado cristalino. Al compactarse bien, esas estructuras son muy estables. Por lo tanto, si es muy estables, es mayor la energía que hay que entregar para producir un cambio en el punto de fusión. A medida que aumenta esta curvatura, el empaquetamiento de estas especies en el estado cristalino es mucho más difícil y por lo tanto disminuye su punto de fusión. Bueno, visto las características fundamentales de los ácidos grasos, que no son más ni menos que ácidos carboxílicos de cadena larga, muchos de ellos con insaturaciones, o sea, dobles enlaces. No hay prácticamente ácidos grasos naturales con triples enlaces. Vamos a empezar a ver los distintos tipos de lípidos, comenzando por las grasas y los aceites. Vamos a decir que ¿qué diferencia podemos establecer entre grasas y aceites? Bueno, en general son mezclas de triglicéridos. ¿Y qué son triglicéridos? Son triésteres del glicerol. Si recordamos de ácidos carboxílicos la reacción de esterificación de Fischer, en ella habíamos visto que un alcohol reaccionaba con un ácido para formar un éster y agua. Bueno, acá decimos que son triésteres del glicerol. El glicerol es un triol, es un alcohol con 3 grupos oxidrilos, es el 1, 2, 3 propanotriol, y cada uno de esos oxidrilos se puede esterificar con una molécula de ácido carboxílico. Por eso serían triésteres, porque cuando reacciona cada uno de los grupos oxidrilos con una molécula de ácido graso, tenemos la posibilidad de formar 3 enlaces. ¿Sí? La molécula final tiene una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácidos grasos, que pueden ser iguales o pueden ser distintos. Bueno, estas moléculas se conocen con el nombre de triglicéridos. Y los ácidos y las grasas y los aceites están formados por mezclas de estos triglicéridos. La diferencia fundamental entre una grasa y un aceite, bueno, entonces desde el punto de vista químico no hay mucha diferencia. Después vamos a ver que químicamente la presencia de dobles enlaces determina que una estructura sólida se vuelva líquida, entonces esa es la diferencia fundamental que existe entre una grasa y un aceite. Una grasa es sólida a temperatura ambiente, un aceite es líquida a temperatura ambiente. Y acá lo podemos ver. La diferencia entre las grasas y los aceites es su estado de agregación a temperatura ambiente, es decir, a 20 grados. A esa temperatura las grasas son sólidas y los aceites son líquidos. Desde el punto de vista estructural, la diferencia es sus temperaturas de fusión. Y esto está relacionado con la presencia de mayor o menor cantidad de enlaces dobles en las cadenas de los ácidos grasos presentes en los triglicéridos. ¿Sí? Acá podemos ver un ejemplo muy representativo, en el cual tenemos un triéster de un ácido saturado. ¿Sí? Este ácido, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 átomos de carbono. Es saturado, fíjense que las cadenas son lineales. ¿Sí?
es el ácido esteárico. Como como lo esterifica el glicerol, ¿cómo lo nombramos? Como porque hay 3 ácidos grasos, triestearato, cambiamos la terminación oico por ato, ¿de qué? De glicerilo. El punto de fusión de esta sustancia es de 71 grados. Fíjense una estructura similar que tiene un doble enlace, el ácido oleico. El ácido oleico va a ser un triol oleato ¿de qué? De glicerilo, porque tenemos glicerol. Y su punto de fusión es 9. Fíjense cómo cambia de 71 a 9 con solo la presencia de una insaturación en cada una de las cadenas de los ácidos grasos. Por lo tanto, las grasas y los aceites están, como dijimos, mayoritariamente formados por mezclas de triglicéridos. Además, las grasas y los aceites naturales contienen pequeñas cantidades de otras cosas. Por ejemplo, ácidos grasos libres, una fracción muy pequeña llamada insaponificable, que después vamos a ver en qué consiste. Bueno, ustedes lo vieron, la reacción de saponificación cuando vieron hidrólisis alcalina de ésteres en derivados de ácido. Esa porción llamada insaponificable, porque no se hidroliza, está constituida por hidrocarburos, alcoholes grasos, esteroides. Entonces, tiene que quedar muy bien claro que las grasas y los aceites son mezclas que no es una estructura química definida. En una grasa van a prevalecer los ácidos grasos saturados, en un aceite van a prevalecer, ¿sí?, los ácidos grasos insaturados, ambos esterificando al glicerol, ¿sí? Acá podemos ver un poquito lo que hemos dicho. Concluyendo, los aceites están constituidos principalmente por mezclas de triglicéridos mixtos, en los que predominan los restos de ácidos grasos insaturados. Esto conduce a que posean rangos de punto de fusión más bajo y por ende van a ser líquidos a la temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Las grasas están constituidas también principalmente por mezclas de triglicéridos mixtos, en los cuales predominan los restos de ácidos grasos de cadena saturada, lo cual conduce a que sean sólidas a 20 grados centígrados. Los triglicéridos presentes en las grasas contienen algunos restos de ácidos grasos insaturados, principalmente en el central del glicerol, en el carbono, perdón, central del glicerol. Bueno, esto es un poco la primera parte del tema lípidos que querían que vean, relacionado al tema de grasas aceites. Y bueno, en la segunda parte vamos a seguir viendo otro tipo de lípidos hasta terminar este capítulo.